Hola amigos, es un gusto saludarlos. Hoy quiero compartir con ustedes una explicación acerca del teorema de Tales. Voy a ver un ejemplo de aplicación de este concepto matemático que relaciona a los triángulos, en donde nosotros trabajamos un concepto llamado semejanza. Bien, iniciamos. Primero que nada, recordar que este teorema de Tales, pues es un aporte, una contribución de este matemático griego, quien en un viaje a Egipto, especula la leyenda, intentó determinar la altura de una pirámide en Egipto y utilizó, pues ahora sí que el concepto de semejanza de triángulos. Por un lado, se dio cuenta que había una proyección de una sombra respecto a la pirámide de la cual quería estimar la altura, y se dice que traía un bastón y lo clavó en el piso. De esta manera también los rayos del sol incidían sobre el bastón y generaban una sombra. Entonces hizo uso del concepto de semejanza al darse cuenta que si conocía la altura del bastón, la sombra que proyectaba el bastón, y podía determinar la sombra que proyectaba la pirámide, con estos tres datos conocidos podía conocer un dato desconocido, que en este caso sería la altura, estableciendo al lado derecho, como podemos ver, una relación de semejanza. Aquí, si se fijan, a través de variables decimos que la altura de esta pirámide dividida entre la altura del bastón, pues tiene que ser igual a la sombra de la pirámide entre la sombra del bastón. De esta manera, pudo determinar con una muy buena estimación cuánto medía esa pirámide. Pero bien, nosotros vamos a trabajar un ejemplo práctico. Muchas de las veces nuestros estudiantes nos preguntan dónde aplicamos los conocimientos teóricos que transmitimos en una aula de clases. Pues bueno, aquí está uno excelente y nos dice: calcular la altura de una torre que proyecta una sombra de 36 metros a la misma hora que un poste de 1.40 metros de altura proyecta una sombra de 1.20 metros. Bien, aquí la sugerencia es que primero realicen una eh, pues gráfica o un dibujo del problema para entenderlo mejor. Miren, primero que nada, se pide que determinemos la altura de esta torre, de la que aparece al lado derecho. Esa variable la voy a representar con la letra H mayúscula. Es un dato que yo desconozco y es precisamente lo que el problema o el ejercicio me pide encontrar. Como datos conocidos nos brindan la sombra de esta torre, la altura del poste, que en este caso voy a representar con la H minúscula y que equivale a 1.40 metros, y la sombra que genera ese poste, que en este caso voy a representar con la S minúscula y equivale a 1.2 metros. Aquí recalcar que la sombra que proyecta la torre va a estar representada con la variable S mayúscula. Bien, pues voy a establecer a través del teorema de Tales una relación de semejanza. Miren, cuando hablamos de semejanza de triángulos, hablamos de dos triángulos que son proporcionales. Es decir, sus lados pueden medir diferente, pero digamos que uno puede estar hecho a escala del otro. Pero los ángulos de estos dos triángulos sí son iguales. Entonces, voy a establecer esta relación. Miren, por un lado, la altura de esa torre dividida entre la altura del poste va a ser igual a la sombra de la torre entre la sombra del poste. De esta relación voy a despejar la variable que desconozco, que quiero precisamente trabajar en este ejemplo, que sería H mayúscula, repito, que representaría la altura de la torre. Le estorba H minúscula, que es la altura del poste, está dividiendo. Esta variable la voy a mandar al otro lado multiplicando. Entonces, observen cómo nos va a quedar. Ya está despejada nuestra variable h, y ya nada más lo que nos quedaría sería trabajar con esta expresión para sustituir los tres datos conocidos y así determinar cuál sería la altura de esta torre en base pues a estas características, ¿no?, del ejercicio, del problema. Vamos a sustituir, empezamos. S mayúscula es la sombra de la torre, 36 metros. S minúscula es la sombra del poste, 1.2 metros. Y H minúscula, pues es la altura del poste, en este caso 1.4 metros o 1.40 metros. Primero realizamos la división de preferencia, 36 entre 1.2,
nos va a dar 30, como pueden apreciar, y ese 30 se va a multiplicar ahora por el 1.4 metros que teníamos al lado derecho. Lo desarrollamos y nos da 42 metros. Quiere decir que la altura de esta torre sería de 42 metros. Y eso sería una buena estimación, una buena aproximación y sin necesidad de que se nos complique a la hora de poder estimar esa altura. De hecho, una de las grandes aplicaciones de este teorema es determinar distancias o longitudes de lugares inaccesibles. Bueno, pues muchas gracias. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo.